revelado el sorprendente secreto del anciano humillado, de la miseria a millonario en 30 días. En un pequeño pueblo colonial de Guatemala, don Carlos, un anciano de 70 años, se encuentra sentado en una banca de madera que cruje con el paso del tiempo. Su mente, un torbellino de recuerdos, le recuerda días pasados de trabajo arduo en la finca familiar y la dignidad que solía tener. Ahora, sin empleo y con un puñado de monedas como compañía, siente el desprecio en las miradas de los vecinos que, en lugar de reconocer su sabiduría, lo ven solo como un estorbo. Esa carga, esa pesada losa de desprecio, se convierte en una sombra que lo sigue a cada paso. La mente de don Carlos es un laberinto de emociones contradictorias. Cada amanecer trae consigo la desesperación del abandono y el miedo de no ser útil. Se siente atrapado entre la necesidad de ser valioso y el desasosiego de que su edad lo convierta en un paria. ¿Quién se interesaría en lo que un viejo tiene que decir? Se repite una y otra vez mientras observa las risas y los murmullos de sus vecinos, jóvenes y vigorosos, disfrutando de la vida sin recordarle que él alguna vez también fue uno de ellos. Esa angustia lo consume, el dilema moral de cómo sobrevivir dignamente lo presiona cada vez más. En su corazón, la enseñanza de su familia sobre la honestidad se enfrenta al grito ahogado de la pobreza. Un día, mientras su mente divaga en la plaza del pueblo, la figura de una joven interrumpe su lamento. Ana, una estudiante de 22 años, se acerca con interés genuino. ¿Cuáles son los secretos de las plantas medicinales, don Carlos? Pregunta con una sonrisa que desarma su tristeza. Él, al principio reticente, empieza a hablar, y en su voz temblorosa empieza a brotar el conocimiento que ha guardado durante años. La chispa de admiración en los ojos de Ana comienza a encender una llama que creía extinguida. Tal vez, solo tal vez, hay un rincón en este mundo que aún me necesita, piensa con renovada esperanza. Con la propuesta de Ana de establecer un laboratorio en su desvencijado desván, don Carlos siente renacer un cambio. La emoción de revivir lo que una vez amó lo empuja a dejar atrás la humillación. Pero a medida que sus ungüentos y tés comienzan a popularizarse, viejas voces del pasado reviven su amargura. ¿Qué se ha creído ese viejo?, susurran algunos, mientras otros miran con recelo lo que parecía un sueño imposible. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El clímax se siente inminente. Don Carlos se encuentra frente a la plaza, preparándose para su primera presentación en la feria del pueblo. Los murmullos negativos lo envuelven como un último velo de desánimo. En su corazón, un torbellino de nervios y determinación colisionan, y su respiración se acelera mientras su mente repasa las inseguridades. Es un momento decisivo que podría definir su legado, un instante donde debe probar que la experiencia y la sabiduría valen más que cualquier prejuicio. Justo antes de abrir la boca, siente la presión de los ojos sobre él, y una pregunta retumbante se halla en su mente: ¿podrá don Carlos desafiar la visión de un pueblo que lo ha menospreciado y encontrar su lugar en el mundo nuevamente? La historia queda en suspenso, atrapándote en la incertidumbre de si su voz, cargada de siglos de conocimiento, logrará romper el ciclo de desdén. El aire tenso de la plaza parecía filtrar cada latido del corazón de don Carlos, una orquesta de dudas y esperanzas. En su mente, sus manos temblaban al imaginar el momento de hablar. Cada susurro hostil se transformaba en una punzada que lo inquietaba. Sin embargo, a su lado, Ana lo observaba con fe, su expresión reflejando un apoyo que él mismo había olvidado que existía. Con un suspiro profundo, él se dispuso a liberarse del peso de las expectativas ajenas. Don Carlos se irguió, sintiendo el contacto firme del suelo bajo sus pies. En ese instante, recordó las enseñanzas de su padre. La fortaleza y la humildad eran sus raíles, y aunque el recorrido había estado lleno de baches y torceduras, ya no podía retroceder. Alzó la vista, y por un momento, los murmullos se desvanecieron. A través de muchas experiencias, había aprendido que la sabiduría provenía no solo de la edad, sino de la capacidad de encontrar el valor en la vulnerabilidad. Queridos amigos, comenzó, su voz temblando ligeramente pero resolutiva,
hoy no vengo a hablar solo de plantas medicinales, sino a compartir una parte de nosotros mismos. Cada planta puede enseñarnos lecciones sobre la vida. No había retorno, cada palabra era un paso hacia la afirmación de su identidad. Los rostros le prestaban atención, algunos aún incrédulos, otros curiosos. Las palabras fluyeron de su boca con más facilidad de lo que imaginó, y con cada anécdota y cada uso de hierba que compartía, se atrevió a mirar más allá de la plaza. Estaba reconstruyendo su mundo, ladrillo a ladrillo, al mismo tiempo que diagnosticaba el dolor y el sufrimiento que se albergaba en su interior. Cuando terminó su presentación, percibió un cambio sutil en el ambiente. Los murmullos se transformaron en aplausos titubeantes, mezclados con dudas, pero también con una chispa incipiente de respeto. Había hecho lo que creía que era imposible, había compartido su historia y la sabiduría que durante tanto tiempo había guardado en secreto. Para don Carlos, esa conexión fue su primer triunfo, el primer peldaño hacia la redención. Sin embargo, la realidad apremiaba, y al finalizar el evento, los ecos de la burla regresaron. Pero ahora llevaban un matiz diferente, una mezcla de admiración y resentimiento. Una crítica particular resonaba en su mente: ¿quién se cree ese viejo para hablar de plantas? Él sabía que lo que se decía no definía quién era, pero la herida era profunda. Esa noche, mientras descansaba en su desván, una oleada de determinación lo invadió. No se trataba solo de dinero o fama, se trataba de desafiar un sistema que lo había despojado de su dignidad y reclamar lo que le pertenecía por derecho, su sabiduría, su voz. Decidió que no dejaría que los murmullos le apagaran la luz, y así, comenzó a diseñar un plan. Necesitaba expandir su conocimiento más allá de la plaza, convertir su experiencia en un legado que impactara vidas. Al día siguiente, se levantó decidido y precisó la dirección que tomaría. Buscaría clientes, establecería un lugar en la ciudad y crearía un producto que no solo sirviera a los demás, sino que también hablara de su historia. Pero mientras se adentraba en este nuevo camino, una sombra del pasado se presentó: un antiguo colega, Juan, quien había sido uno de sus mayores rivales, reapareció en la escena, trayendo con él la posibilidad de complicar aún más su camino. Con esa confrontación a la vista, don Carlos se dio cuenta de que enfrentar su historia requeriría más que solo valor. ¿Sería suficiente su determinación para enfrentar a Juan y rivalizar en un mundo que siempre había estado en su contra? La siguiente etapa de su viaje estaba cada vez más cerca, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Don Carlos se despertó con la luz del amanecer filtrándose a través de la ventana del desván, iluminando las sombras que lo habían acompañado durante tantísimos años. La resolución de la noche anterior pulsaba en su interior, había decidido no ser un espectador más en su propio drama vital. La presencia de Juan lo acechaba, y él lo sabía. La antigua rivalidad no solo traía consigo recuerdos, también era un recordatorio de su propia inseguridad. Mientras se preparaba para el día, revisó sus notas. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad no era su enemigo, sino un ingrediente esencial para conectarse con quienes lo rodeaban. Sin embargo, hoy debía ser estratégico. La vida se trataba también de aprendizaje y adaptación, y en el enfrentamiento con Juan, debía ser astuto, encontrar el modo de utilizar sus debilidades a su favor. Decidido, dejó el desván y se dirigió al mercado. Desde su primera visita, había aprendido a combinar sus conocimientos sobre hierbas con el poder del relato. Había que contar historias, despertar emociones. Al llegar, observó el vaivén de vendedores y compradores. Escuchó conversaciones y, entre murmullos y risas, captó una chispa de curiosidad. Mientras recorría el lugar, se dirigió hacia un antiguo amigo que regentaba una tienda de hierbas. Se entabló una conversación sobre el posible poder de las infusiones medicinales. Aquí, en esta pequeña conexión, don Carlos inició su pequeño imperio. Ofreció un trato, enseñaría a su amigo sobre la historia detrás de cada planta, a cambio de una parte de las ganancias. Así, no solo tendría un canal para su conocimiento, sino también una red de clientes en potencia. Mientras negociaban, su percepción cambió. Ya no era el anciano que había sido puesto en la esquina del mercado. Era un maestro en un campo que había estado ignorando, su valentía lo había llevado a romper el ciclo de la pasividad. Si quería dejar una huella, debía actuar con confianza. Pero la satisfacción fue momentánea. Al regresar a casa, un eco de dudas comenzó a atormentar su mente. ¿Sería capaz de mantener este ritmo? ¿Y si Juan lo interrumpía en su camino? Esa tarde, mientras reflexionaba,
una idea fugaz atravesó su mente: competirían en la misma área del negocio. Juan había sido siempre un excelente vendedor, su carisma innegable. A medida que la noche caía, don Carlos se enfrascó en estrategias. No quería ser solo un vendedor, quería ser un referente, alguien a quien la gente acudiera por más que solo un producto. Comenzó a esbozar cómo podría crear talleres sobre las propiedades curativas de sus plantas, integrando su historia de vida. No se trataba solo de vender, sino de educar y empoderar a otros. En medio de este torbellino de ideas, la figura de Juan surgía cada vez más vívida, como un desafío que debía ser confrontado. Había llegado el momento de enfrentar a Juan, se repetía para reafirmar su determinación. Así, su plan se moldeaba en cada pensamiento, cada palabra pronunciada en voz alta se transformaba en una acción que lo empujaba hacia adelante. Sin embargo, el muñón del miedo aún persistía. La idea de que Juan pudiera desestabilizarlo era una tentación para retroceder, pero la idea de ser responsable de su propio legado se afirmaba con más fuerza. La confrontación era ineludible, él sería más que un simple anciano en el mercado. Cuando finalmente se preparó para enfrentar a su antiguo colega, don Carlos sintió que una parte esencial de su historia lo había llevado a este instante. Sabía que no solo se trataba de ganar una competencia, sino de revelar su verdadero potencial. La lucha estaba por llegar, pero él ya no sería un espectador en su vida, sería el arquitecto de su destino. Mientras se aproximaba al puesto de Juan, un sentimiento de incertidumbre lo invadió, pero también una oleada de empoderamiento. ¿Qué pasaría cuando sus caminos se cruzaran? Se le erizó la piel, no de miedo, sino de anticipación. Sabía que el próximo movimiento definiría su futuro. Don Carlos se acercó con pasos decididos, aunque el corazón le latía con fuerza casi descontrolada. Tenía una mezcla de nerviosismo y fuerza interior al atravesar el mercado, que latía con la energía cotidiana de la gente comprando y vendiendo. No se trataba solo de un enfrentamiento con Juan, era el último peldaño de un viaje que lo había llevado a redescubrirse. Al llegar frente al puesto de Juan, se encontró frente a un hombre que siempre había representado todo lo que él temía: el carisma, la seguridad en sí mismo, el golpe de suerte que parecía acompañarlo en cada paso. Pero esta vez, más que temor, sentía una chispa de desafío. La idea de ser un referente y no un simple proveedor lo impulsaba a no someterse al juego de sombras que había reproducido durante tantos años. No he venido a ser una sombra, pensó, apretando los puños mientras el aire fresco del mercado lo rodeaba. Juan lo saludó con una sonrisa burlona. Mira quién se anima a salir de su escondite. ¿Qué te trae, Carlos? ¿Quieres comprar algo o solo admirar el éxito ajeno? Esa provocación resonó en el estómago de don Carlos, pero en vez de dejarse llevar por el resentimiento, respiró hondo y recordó su misión. Quiero hablar de negocios, respondió, modulando su voz con firmeza. Las palabras resonaron en su mente como un mantra de autoconfianza. Estoy organizando unos talleres sobre infusiones medicinales. Estoy convencido de que la gente necesita aprender sobre las propiedades curativas de las hierbas que vendemos. La sonrisa de Juan se convirtió en un gesto inquisitivo. ¿Talleres? ¿Y crees que eso atraerá a más clientes a tu puesto en este mercado? Muchos vienen aquí solo a comprar rápido. No estarán dispuestos a detenerse a escuchar tus historias. Don Carlos sintió como el escepticismo de Juan podría haber roto su confianza en otro tiempo. Pero en ese momento se dio cuenta de que su verdad era más poderosa. La gente busca conexión, Juan. Una historia detrás de cada planta puede marcar la diferencia. No solo vendo hierbas, ofrezco conocimiento que puede cambiar vidas. Las palabras fluyeron ante él con la fuerza de un torrente. Era un grito interno que lo liberaba. La idea de dejar de ser un espectador, de presentarse como un líder en lugar de un subordinado, cristalizaba más con cada frase que pronunciaba. Don Carlos observó que la mirada de Juan se comenzaba a ajustar, como si, por primera vez, percibiera una amenaza. ¿Era esto lo que realmente quería?, reflexionó mientras sentía una oleada de determinación. La vulnerabilidad se transformó en poder, y su deseo de cambiar no solo su destino, sino también el de aquellos a quienes quería impactar se tornaba palpable. Te propongo un trato, continuó, mientras la multitud alrededor comenzaba a ignorar su intercambio. Si tu sentido del negocio es tan fuerte, no me hagas hacer esto solo. Unámonos. Tu capacidad de venta y mi historia pueden hacer de este lugar un centro de conocimiento.
Juntos podríamos atraer a más gente que si solo competimos. La oferta suspendió el tiempo. Los ojos de Juan reflejaron sorpresa, en algún punto entre la incredulidad y la intrigante posibilidad. La rivalidad que había marcado su vida tomaba un giro inesperado, sus roles se invirtieron y los límites entre enemigo y aliado se desdibujaban. Sin embargo, un leve destello de duda cruzó la mente de don Carlos. ¿Había sido suficientemente astuto al hacer esta propuesta? ¿O había abierto la puerta para que Juan lo socavara en su propio terreno? Las sombras de su inseguridad siempre presentes, hizo un esfuerzo consciente por mantener su postura. Mientras Juan reflexionaba sobre la oferta, don Carlos sintió que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Sabía que necesitaba reforzar su nueva imagen, aprender rápidamente, y dedicarse a la formación de un legado que fuera más que un simple intercambio comercial. La inquietante pregunta lo recorrió: ¿quién sería el verdadero ganador aquí? Sin poder contener la expectativa de lo que su futuro podía brindar, una idea se formó en su mente. ¿Y si todo esto, esta nueva dinámica, lo llevara a descubrir más sobre sí mismo, quizás incluso a enfrentar secretos que había mantenido ocultos tanto tiempo? La cosa se tornaba más intensa y lo que había comenzado como un enfrentamiento comercial prometía convertirse en una búsqueda de la verdad. Mientras se alejaba del puesto de Juan, la sensación de que había cruzado un umbral inquebrantable se intensificaba. La vida le había lanzado el guante y ahora debía recogerlo. ¿Qué secretos se revelarían tras este nuevo camino? La revelación lo aguardaba al final. Don Carlos se alejó del mercado con un mar de pensamientos en su mente. La atmósfera vibrante del lugar, que antes lo llenaba de ansiedades, ahora pulsaba con un nuevo significado. Nunca había imaginado que un simple intercambio con Juan podría desencadenar una metamorfosis tan profunda. Mientras caminaba, se propuso analizar el impacto de su oferta en la vida de ambos, sabía que un acuerdo podría ser su primera piedra en la construcción de un futuro sólido. Pero también tenía claro que esta colaboración requeriría un cambio en su forma de pensar y actuar. El encuentro lo había revelado, había anhelado ser alguien más que un proveedor anónimo. Estaba listo para asumir los desafíos que vendrían, pero la pregunta persistía: ¿estaría a la altura? La inseguridad, su compañera constante, se manifestaba como un eco en su mente a cada instante. Para acallar esa voz interna, decidió definir un plan concreto, estructuraría sus talleres, buscaría más información y se sumergiría en el conocimiento que siempre había querido compartir. Durante las siguientes semanas, don Carlos se dedicó por completo a investigar sobre las propiedades de las hierbas. Pasaba horas en la biblioteca local, sumergiéndose en textos antiguos y estudios contemporáneos que le ofrecían una visión más amplia de su herencia cultural y de las prácticas medicinales relacionadas con las plantas. A medida que se adentraba en este profundo conocimiento, su confianza comenzó a crecer. Los días se transformaban en nuevas oportunidades. Cada consulta a libros y documentos era un recordatorio de que el poder del aprendizaje podía cambiar su realidad. Era más que adquirir información, era una forma de reescribir su narrativa personal. En el proceso, comenzó a redactar pequeños artículos que describían las propiedades curativas de cada hierba, acompañándolos de anécdotas de su propia vida y la de otros. Estaba construyendo no solo un contenido atractivo, sino también una conexión emocional con su audiencia. Sin embargo, mientras avanzaba, otro obstáculo emergía en su mente: el temor a compartir su conocimiento con el mundo. Pronto, el viejo dilema de su autoestima afloró de nuevo. Decidió que debía enfrentarlo si quería hacer de sus talleres un éxito. Así que, una tarde, se registró en un curso de oratoria que se ofrecía en el centro comunitario. Se dio cuenta de que si iba a ser un referente, debía aprender a comunicar sus ideas con claridad y pasión. El curso era un nuevo desafío. Desde las primeras sesiones, experimentó la angustia de estar en un escenario, bajo la mirada crítica de extraños. A menudo, sus manos temblaban y su voz se quebraba al hablar. Pero pronto descubrió que esos momentos eran cruciales para su evolución. Cada error se convertía en una lección invaluable, y cada retroalimentación, una herramienta para mejorar. Las semanas pasaban, y aunque luchaba con el miedo escénico, comenzaba a disfrutar la adrenalina de compartir sus pensamientos. Poco a poco, la figura del don Carlos inseguro que había sido empezaba a desvanecerse. En su lugar, emergía un hombre que recordaba la importancia de conectar, no solo a través de las hierbas, sino también con sus palabras. Cada sonrisa de sus compañeros de clase,
cada aplauso tímido al final de una presentación, le entregaban una dosis de validación que lo impulsaba a seguir adelante. Con cada taller que empezaba a planificar, la urgencia de su misión se intensificaba. Pero había otro sentimiento que comenzaba a manifestarse: la competitividad de Juan lo seguía acechando. Realmente estaba listo para enfrentar a un antiguo rival que, aunque había sido su adversario, ahora era su socio. Una noche, mientras revisaba sus notas y diagramas de planificación, una idea brillante cruzó su mente. ¿Y si, en lugar de ver a Juan como una competencia, empezara a considerarlo como un aliado en su búsqueda de éxito? Esa revelación encendió una chispa en su interior, pero también dejó una inquietante pregunta en su mente: ¿podría la alianza que había formado con Juan ser la prueba definitiva de su crecimiento personal, o habría más secretos esperando ser desenterrados en su camino hacia la grandeza? La verdad estaba aún muy lejos de ser revelada y la tensión se sentía en el aire. Las semanas avanzaron, y la relación con Juan comenzó a tomar una forma inesperada. En lugar de un rival, don Carlos empezó a verlo como un referente en el campo. El entusiasmo de Juan por los negocios lo empujaba a aprender más, a impulsar su propio potencial. A menudo, se reunían para discutir ideas y estrategias, blanco y negro en la pizarra de su futuro, un contraste entre la experiencia de Juan y la visión de don Carlos. Estaba claro que los talleres de hierbas no serían solo una aventura profesional, sino un desafío personal. Para consolidar su camino, decidió organizar una primera sesión piloto. El nerviosismo lo invadió, pero también una excitante determinación. Había llegado el momento de enfrentarse a su miedo y mostrar lo que había aprendido. La disonancia entre su confianza creciente y su antiguo yo lo mantenía en tensión, una especie de montaña rusa emocional. Los días previos al taller los pasó en una mezcla de preparación y ansiedad. Cada detalle era un campo de batalla contra sus inseguridades. Se cuestionaba si sería suficiente. A pesar de su inmensa preparación, un atisbo de duda asomaba cada vez que dibujaba la estructura de su presentación. Pero en esos momentos, recordaba los rostros de sus compañeros de clase. Cada uno había luchado con sus propios temores, y esa conexión lo motivó a seguir adelante. El día finalmente llegó. Se despertó antes de lo habitual, sintiendo la adrenalina correr por sus venas, como si sus esperanzas y temores estuvieran concentrados en ese instante. Se preparó meticulosamente, eligiendo cada planta con dedicación. Las hierbas eran más que ingredientes, representaban su esfuerzo, su pasión y su deseo de compartir un legado olvidado. Al llegar al local, el ambiente era vibrante. La sala, aunque pequeña, estaba llena de gente interesada en aprender. Cuando vio a las personas sentadas, una oleada de pánico lo invadió. Sin embargo, al recordar el propósito de su misión, tomó una profunda respiración, y ese aire fresco lo llevó a encarar su ansiedad. Cuando comenzó a hablar, su voz temblaba ligeramente, pero a medida que avanzaba, algo en su interior comenzó a iluminarse. La emoción de compartir el conocimiento reverberaba en sus palabras. La sala se llenaba de risas y asombro, y una sonrisa comenzó a perfilarse en sus labios. Don Carlos estaba en su elemento, era evidente que había encontrado su lugar en el mundo. Sin embargo, en medio de la conexión con su público, una sombra del pasado se resurgía en su mente. La voz crítica de su inseguridad, que había permanecido callada durante su presentación, rugía de nuevo. Recordó a Juan hablando de estrategias agresivas para expandir su marca. ¿Estaría listo para seguir esos pasos, o debería ceñirse a lo que había aprendido? La tensión interna se volvía palpable. Al cerrar el taller, los aplausos y las miradas agradecidas del público lo llenaron de energía, pero al mismo tiempo, una inquietante pregunta lo asaltaba: ¿realmente podía combinar su sabiduría con la ambición de Juan para transformar su vida? ¿Podría evitar que la competitividad transformara su alianza en un campo de batalla? Esa noche, mientras reflexionaba bajo el cielo estrellado, comprendió que su viaje apenas comenzaba. La mezcla de emociones lo llevó a tomar un nuevo rumbo. Quizás la respuesta a sus preguntas se encontrara en un desafío aún mayor que el de los talleres, la construcción de un imperio basado en su conocimiento, y no solo en la ambición. Y así, mientras se dejaba llevar por sus pensamientos, una idea inquietante se coló en su mente: ¿sería capaz de arriesgar su lección más grande y desafiar a Juan abiertamente? ¿Estaba preparado para una confrontación que podría definir su futuro? La revelación de su camino estaba por llegar, pero para eso, primero tendría que enfrentarse a los demonios que todavía rondaban en su interior.
La semana siguiente, la sala del taller seguía resonando con ecos de entusiasmo. Al principio, don Carlos se sentía en la cima del mundo, apreciando los comentarios positivos. Sin embargo, ese éxito inmediato trajo consigo un torrente de nuevas preguntas. La dependencia de la aprobación ajena era un fardo que empezaba a pesar más de lo esperado. Cada día se acercaba a la oficina de Juan, donde discutían estrategias de negocio. Aunque apreciaba el ingenio del joven, comenzaba a preguntarse si esa ambición desmedida era la respuesta que él buscaba. Mientras Juan hablaba de maximizar beneficios, don Carlos se veía arrastrado hacia el abismo de la preocupación. Su visión coexistía en un constante tira y afloja entre la ética y el resultado. Esa mañana, don Carlos decidió pasar por la tienda de su familia, un pequeño bastión en su historia, pero que ahora servía como un recordatorio de todo lo que había dejado atrás. El olor de las hierbas frescas lo envolvió, y se encontró revisando las etiquetas de cada bote, preguntándose si cada uno reflejaba su pasión o simplemente la prisa por escalar. La imagen de Juan se manifestaba en su mente, como una constante comparación de lo que uno era y lo que el otro deseaba ser. Mantenerse fiel a su esencia exigía un esfuerzo consciente. Don Carlos se sentó en la trastienda, rodeado de frascos de vidrio y restos de su infancia, y tras unas semanas de autoexamen, comenzó a recordar su propósito original. No estaba allí para convertirse en un magnate, sino para recuperar un conocimiento olvidado y ayudar a otros a sanar y crecer. A medida que profundizaba en sus pensamientos, un sentimiento de radicalización se instaló en su interior. Una ola de empatía emergió, y en ese momento, tomó una decisión: iba a salir de su zona de confort y proponer una colaboración con Juan, pero bajo sus términos. Sería una fusión de visiones, pero sin perder la esencia de por qué comenzó este camino. Esa tarde, decidió invitar a Juan a su hogar para discutir una nueva propuesta. Preparó cuidadosamente un vegetal fresco, la esencia de su aprendizaje, la combinación de naturaleza y sabiduría. Pero al hacerlo, su mente estaba repleta de dudas. ¿Sería capaz de presentar su visión sin perderse en el mapa ambicioso de su joven colega? Al llegar Juan, la energía entre ambos debía sentirse como una explosión de ideas. Sin embargo, al mirar a su amigo, don Carlos sintió el peso de la ambición de Juan como un manto sobre sus hombros. La conversación fluía, pero su mente continuaba en una espiral. Creo que deberíamos centrarnos en algo más que solo en maximizar ganancias. ¿Qué tal si profundizamos en el establecimiento de una comunidad que valore nuestras hierbas y también el conocimiento detrás de ellas? La propuesta sorprendió a Juan, quien miraba a don Carlos como si hubiera enunciado un osado desafío. Juan, con sus ojos brillando de entusiasmo ante la idea, replicó: «Eso es emocionante, pero deberíamos pensar en cómo hacer que eso escale». Las palabras de Juan resonaban como un eco lejano. La posibilidad de perder de vista su propósito real acechaba cada vez que Juan palpitaba con el ritmo frenético del éxito. Don Carlos sintió una tenacidad renovada brotar de su interior. ¿Qué pasa si también me arriesgo a buscar mi propia visión, sin dejarme llevar por la ambición cruda? Aunque sus palabras salieron de una necesidad profunda, sentía la incertidumbre a flor de piel. El diálogo que se avecinaba no sería solo una conversión de ideas, sino un cruce de caminos en la vida de ambos. La presión aumentaba, el momento de la confrontación estaba a la vista. Don Carlos debía preparar su siguiente movida. Mientras la noche caía, comprendió que su búsqueda de autenticidad podía costarle mucho más de lo que había anticipado. El desafío no era solamente con Juan, sino consigo mismo. Mientras contemplaba el hecho de enfrentarse a sus dudas y establecer un nuevo rumbo, una pregunta inquietante surgió: ¿realmente podría lograr equilibrar su deseo de éxito con su integridad profesional? Y en ese instante, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Dentro de la penumbra de su hogar, don Carlos se sentó frente a la mesa, rodeado por frascos que contaban historias de vida y conocimiento. Cada etiqueta, una lección; cada frasco, un resquicio de su historia. Mientras la luz del atardecer se filtraba por la ventana, iluminando el polvo danzante, sus pensamientos vagaban y se agolpaban, como las hierbas secas en un tarro esperando ser utilizadas. A medida que la mente continuaba su búsqueda de respuestas, la idea de su propuesta a Juan se volvía más clara y menos intimidante. Con cada respiración, despertaba su intención de fusionar su pasión por las hierbas con el deseo casi voraz de Juan de expandir su influencia. No quería desesperarse cuando su propósito parecía en juego, sino encontrar una manera de encauzar esa ambición desmedida hacia algo genuino.
En la conversación que se avecinaba, había dos futuros en juego, uno, dominado por la lógica financiera, el otro, por la empatía y la conexión auténtica. ¿Podrían coexistir? El eco de la noche le proporcionó un trasfondo adecuado para pensar. La incertidumbre lo consumía, pero también le ofrecía una claridad renovada. Se levantó y se movió por la casa, como un marino que debe ajustar las velas de su embarcación al viento. Cada paso le acercaba a la revelación de su verdadero deseo, no solo quería ser reconocido, quería ser recordado por lo que sus productos representaban y cómo podía cambiar vidas. Ese día, había sentido un cambio interno. A lo largo de la semana, se había dado cuenta de que su ambición no se limitaba a una respuesta a las palabras de Juan. Era una lucha interna entre conformarse con lo esperado y luchar por lo que realmente creía. Darse cuenta de esto lo liberó de pesadas cadenas de duda. Ahora sabía que su autenticidad podría convertirse en su mejor activo. El día siguiente amanecería lleno de promesas, las plantaciones le hablaron durante la noche, cada tallo de hierba parecía resplandecer bajo la claridad del propósito redescubierto. Le faltaba un impulso para formalizar su propuesta, sintió que debía construir un argumento que no solo convenciera a Juan, sino que también reafirmara su compromiso con sus ideales. Al llegar el momento del encuentro, no podía ignorar el nerviosismo palpable en su interior. La casa estaba silenciosa, como si la misma estructura esperara su declaración. Cuando vio a Juan abrir la puerta, la ansiedad se convirtió en determinación. Juan, se comenzó a expresar, el sonido de su voz resonó en la sala, quiero trabajar contigo, pero no solo en la búsqueda de ganancias. Quiero construir algo sostenible. Algo que perdure más allá de nosotros. Tal afirmación provocó un breve silencio. Juan frunció el ceño, arrugando un mapa de ambición en su mente. ¿Sostenible? Eso suena bien, pero la reacción anticipada de Juan lo llevó a interrumpirlo rápidamente. Si queremos que funcione, debe ser enriquecedor en todos los aspectos, personal, profesional y espiritual, continuó, sintiendo una energía que lo alzaba por dentro. No solo queremos que nuestras hierbas se vendan. Queremos que la gente conozca su esencia, que entienda el porqué detrás de cada una y que se sienta conectada con lo que ofrecemos. Quiero que esto sea un legado, no un producto. Juan mantuvo la mirada, sus ojos estaban cerrando un círculo de incredulidad y curiosidad. La lucha interna de don Carlos reflejada en el rostro de su amigo era palpable. Escucha, Carlos. Es una visión admirable, pero ¿cómo lo hacemos práctico? Un momento de reposo se cernía entre ellos, ambos ponderando la profundidad de sus deseos y los límites que les imponían. Don Carlos sabía que las respuestas no eran sencillas, pero se sentía más preparado que nunca para enfrentar cualquier reticencia. La noche avanzaba, y las estrellas parecían contar el tiempo que estaba corriendo en su contra. Hay una manera de equilibrar de verdad nuestras metas. Estoy listo para ponerme un poco incómodo, y necesito que tú también lo estés, dijo finalmente, desafiando a Juan a mostrar su voluntad de adaptarse. Los dos hombres, atormentados por ambiciones contradictorias, estaban alineándose en un camino incierto. Sin embargo, don Carlos sentía que ya no solo estaba luchando por un proyecto o una compañía. Estaba peleando por su esencia misma. A medida que la conversación avanzaba, una resolución se tornaba cada vez más evidente, el desafío no era solo sobre drogas, hierbas o beneficios. Era acerca de redescubrir su identidad en un mar de expectativas ajenas. Con cada palabra intercambiada, el futuro se empezaba a esbozar frente a ellos. Y en ese mismo instante, una nueva pregunta se posó en su mente, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para garantizar que esa visión se concretara sin comprometer sus valores? La respuesta a esa pregunta definiría no solo su próximo paso, sino quién sería realmente en este camino. La conversación con Juan dejó a don Carlos en una encrucijada, donde cada palabra intercambiada parecía retailar caminos divergentes. Se sentía ligado a su propósito, pero esa conexión también despertaba un tumulto interno. La presión de que ambos debían actuar de inmediato chocaba con su deseo de fundamentar bien sus decisiones. ¿Cuál sería el paso correcto y qué riesgos estaba dispuesto a asumir? En los días siguientes, don Carlos se adentró en su trabajo con mayor fervor. Las hierbas, que antes eran solo recursos, se transformaron en símbolos de su lucha. Cada una de ellas le hablaba, revelando sus propiedades y el poder que podían ofrecer a quienes las conocían. Comprendió que debía capacitarse a sí mismo en los fundamentos de sostenibilidad,
marketing y comunicación. No quería simplemente abrir un negocio, sino crear una experiencia que resonara con sus principios. Decidió asistir a talleres locales sobre emprendimiento, donde comenzó a relacionarse con otros soñadores como él. En ese entorno, las conversaciones se tornaban inspiradoras. Al final de cada jornada, regresaba a casa con nuevas ideas y un renovado sentido de urgencia. Sin embargo, no todo era sencillo, la competencia era feroz y su miedo a fracasar se relucía entre las nuevas amistades. Un día, después de una sesión de aprendizaje sobre la conexión emocional en los negocios, un presentador les hizo una pregunta que reverberó en su mente: ¿qué es lo que realmente los motiva en sus proyectos? Esa reflexión se quedó con don Carlos, haciéndole cuestionar si había dejado en segundo plano su visión por encontrar un camino viable. Sin embargo, la claridad estalló en su interior cuando se dio cuenta de que su motivación no residía únicamente en el deseo de ganar dinero, sino en la vocación de mejorar las vidas de otros. Decidido a ser el catalizador de ese cambio, preparó una presentación para Juan. No se limitó a lo convencional, utilizó ejemplos de otras empresas que habían logrado combinar ganancias con propósito. Argumentos sólidos brotaron de su pasión, y con cada hoja de sus notas, sentía que su visión maduraba. Intentar convencer a Juan sería el desafío más grande, pero hacerlo representaba la puerta a la materialización de sus ideas. Una semana después, se encontró en un café local, dispuesto a revelar su evolución personal y profesional. La ansiedad le recorría el cuerpo, cada trago de café intensificaba sus dudas. Esta vez es diferente, se decía a sí mismo. No me estoy vendiendo, estoy compartiendo un propósito. Cuando Juan se sentó frente a él, su rostro mostraba una inesperada apertura. Carlos, he estado pensando. Si realmente quieres que esto se convierta en un legado, debes mostrarme con hechos. Estoy dispuesto a escucharte, dijo Juan, una chispa de intriga titilando en sus ojos. Esa validación encendió en don Carlos una energía renovadora. El intercambio fluyó con naturalidad, y mientras hablaba, la ansiedad se transformaba en confianza. Discutió cada aspecto, desde el cultivo hasta la comercialización, y cómo la autenticidad podría convertirse en un diferenciador en el mercado. Con cada palabra compartida, no solo se acercaba a una alianza, estaba construyendo una identidad que creía poderosa. Sin embargo, detrás de esa emoción, una sombra de incertidumbre persistía: ¿llegarían a alinearse sus visiones, o la ambición de Juan podría eclipsar su propósito? El diálogo continuó, pero mientras consideraba el camino que se avecinaba, don Carlos se percató de que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Teniendo ya su propuesta lista y Juan dispuesto a escuchar, una pregunta crucial flotaba en el aire de su mente: ¿qué sacrificios tendría que hacer para mantener su autenticidad mientras navegaba por el mundo empresarial? Ese enfrentamiento consigo mismo marcaría el inicio de un nuevo capítulo en su travesía. La esencia de su vida, ahora entrelazada con la posibilidad de éxito, abría una senda llena de peligros, pero también de promesas. Sin embargo, ¿sería capaz de mantener intacto su espíritu ante la tentación de comprometerse? Esa era la incertidumbre que lo rodearía mientras se adentraba en lo desconocido. La noche continuó, pero para don Carlos, el amanecer no era solo del nuevo día, sino de un nuevo él, uno que desafiaba no solo las expectativas, sino también sus propios límites. Don Carlos se despertó una mañana con la determinación grabada en su mente. La claridad que había encontrado en la conversación con Juan lo iluminaba, su propósito de construir un legado y no solo un negocio resonaba más fuerte que nunca. Esa mañana, decidió que era hora de poner en práctica todo lo que había aprendido y transformar su pasión en acción. A medida que se preparaba para el día, sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Tenía claro que no solo se trataba de vender plantas medicinales, sino de ayudar a su comunidad a reconectar con los remedios naturales y el conocimiento ancestral que habían estado olvidando. Su meta era más que comercial, era un acto de reivindicación cultural y personal. Con un renovado sentido de misión, se dirigió al mercado local, donde, con la ayuda de Ana, había comenzado a promover su taller sobre hierbas medicinales. Preparó un stand atractivo, donde no solo ofrecería productos, sino también pequeñas charlas para educar a la comunidad. Estaba decidido a hacer que cada persona que pasara se llevara algo más que una simple compra, quería que se marcharan con la semilla del conocimiento plantada en su mente. La respuesta no se hizo esperar. Gente del pueblo, intrigada por lo que don Carlos presentaba, se acercó y comenzó a escuchar sus historias. Sus palabras fluyeron con una seguridad que nunca había sentido antes.
Habló no solo de los usos de cada planta, sino de su propia historia, de la forma en que había pasado de ser un hombre olvidado a convertirse en un maestro en su campo. Cada risa y cada mirada de asombro le confirmaron que estaba en el camino correcto. Unos días después, durante una de sus sesiones, un grupo de mujeres se acercó para discutir el impacto de sus enseñanzas. Eran dueñas de pequeñas tiendas que estaban interesadas en incluir hierbas medicinales en su inventario y buscaron a don Carlos como un experto que podría guiarlas. Este fue un punto de inflexión, no solo estaba compartiendo sus conocimientos, sino creando un espacio donde otros podían prosperar también. El taller se volvió un éxito rotundo. Cada sesión se llenaba, y la comunidad comenzó a reconocer en don Carlos no solo a un anciano, sino a un líder inspirador. Después de semanas de trabajo y dedicación, las mujeres que habían participado en sus talleres comenzaron a vender sus productos, a su vez, compartir sus historias. La conexión que se había establecido fue sanadora, tanto para don Carlos como para sus alumnos. Él ya no solo era un anciano en el mercado, se había convertido en un símbolo de resiliencia y transformación. Sin embargo, la presión con Juan seguía latente. Había mucho en juego, y era evidente que el joven estaba ansioso por maximizar los beneficios. En una reunión, Juan lanzó una oferta tentadora: Carlos, podríamos expandir a otras ciudades, diversificar la línea de productos y, por supuesto, aumentar nuestros ingresos. Pero, a pesar de la emoción, don Carlos notó que había un riesgo: desviar la esencia de lo que había comenzado a construir podría desdibujar su propósito. La inquietante voz de su inseguridad emergió de nuevo, preguntándose si estaba preparado para el desafío. Aquel mismo día, mientras contemplaba el atardecer desde el desván que había convertido en su oficina, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era la competencia o la expansión, sino mantenerse fiel a sí mismo en medio de la vorágine del éxito. Con esto en mente, decidió hablar claramente con Juan. Lo que estamos construyendo en el taller es más que una simple venta, es una comunidad que valora lo que compartimos. Expandirnos es tentador, pero no quiero que perdamos de vista nuestra misión. Ayudar a las personas debe ser siempre nuestra norte. Las palabras resonaron entre ellos, y Juan, aunque inicialmente reticente al cambio, empezó a comprender que la visión de don Carlos era valiosa y también podría unirse a sus ambiciones. Desde ese instante, ambos empezaron a trazar un nuevo rumbo que no solo buscaba la rentabilidad, sino también el impacto positivo en la vida de las personas. Finalmente, don Carlos sintió un profundo orgullo por lo que había logrado. Sus inseguridades, que alguna vez lo habían mantenido anclado, ahora se habían transformado en confianza y claridad. Había logrado establecer y reafirmar su identidad en un mundo que a menudo ignoraba la sabiduría de los mayores. La alianza con Juan se convirtió en una poderosa sinergia que impulsaba sus ideales y el negocio, tan necesario en aquel contexto. Su crecimiento se evidenció no solo en los números, sino en el reconocimiento que comenzó a recibir más allá del pueblo. Asistió a conferencias sobre salud natural, compartió su experiencia con aquellos que necesitaban inspiración y se convirtió en un referente en su comunidad. Cada historia de éxito de quienes habían tomado sus talleres era un recordatorio de que el verdadero legado se construye, primero, desde el corazón. Ahora, don Carlos no solo miraba hacia el futuro con optimismo, sino que sabía que había hecho las paces con su pasado. La transformación de un anciano humillado a un maestro respetado no fue rápida ni sencilla, pero había aprendido a abrazar su vulnerabilidad y a compartir su luz con el mundo. La vida, misteriosa y valiosa, le había regalado el mayor de los tesoros, la dignidad de ser quien realmente era. En su corazón, un profundo sentido de propósito seguía vibrando, y aquel anciano de la banca había dejado de ser un paria para convertirse en un faro de sabiduría en su comunidad. No dejen que la historia de don Carlos termine aquí, suscríbanse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que cambiarán sus vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos en cada paso. Comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble cierre. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones.